¿Ya logran ver? Sí, señor. Está cargando. Pues yo no, aún no lo logro ver, profe. Ahora sí. Vale, bueno, muchachos, tenemos una clase muy sencilla. Hoy vamos a hablar de algunos procesos de mecanizado. Entonces, los vamos a ir viendo. Hay unos videos que quiero que vayan viendo, pues porque es mucho más sencillo, digamos, que conocer el funcionamiento de cada una de las herramientas, pues en un video, digamos que de forma ilustrativa, que nos quede un poco más claro las características de funcionamiento de cada herramienta, ¿vale? Vale, profe. Ok, profe. Yo les voy a ir, yo les voy a ir enviando el link por chat. Apenas ustedes terminen, pues vamos continuando, ¿vale? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, como les mencionaba, la clase de hoy vamos a ver, de hecho, de hoy hasta el finalizar el corte, vamos a empezar a ver pues los diferentes tipos de procesos industriales, ¿cierto? Hoy vamos a ver los denominados por arranque de viruta. Y en cada clase la idea es que vayamos viendo uno a uno los diferentes procesos. Entonces, hoy vamos a ver todos los de arranque de viruta y en cada uno de esos les voy a enviar el link y simplemente vamos viendo el video y continuamos, ¿ok? Ok, profe. Entonces, no sé si recuerden hace unas clases que habíamos mencionado dentro de las clasificaciones de los procesos de mecanizado, podíamos encontrar los convencionales y los no convencionales. ¿Recuerdan? Sí, señor. Entonces, estos convencionales, digamos que la gran mayoría, por no decir todos, están basados en máquinas como el torno, la fresa, el taladro, y los no convencionales, procesos electroquímicos, en donde se hace un desbaste de la pieza o un corte, pero básicamente es a través de materiales químicos y corriente eléctrica. Eso es todo. Entonces, hoy vamos a ver ambos grupos, ¿cierto? Tanto los convencionales como los no convencionales. Entonces, vamos a definir un poco qué es el proceso de arranque viruta o mecanizado por arranque viruta. No sé si ustedes lo saben, viruta significa eh, la parte del elemento que se extrae, se rompe, que se separa o que sobra, pues a eso comúnmente se le llama viruta. ¿Vale? Entonces, cuando yo quiero hacerle un tratamiento a la pieza por algún acabado, un corte, desbastar el ancho, el largo, bueno, lo que sea, siempre voy a estar haciendo un arranque viruta y ese es el exceso de material que yo pretendo eliminar. Entonces, dentro de estos procesos de arranque viruta, pues hay diferentes tipos. Los vamos a ir viendo cada uno. Básicamente es para que ustedes tengan un conocimiento general. No sé si ustedes recuerdan, yo les mencionaba en la clase pasada, no, digamos que no se trata de que ustedes se vuelvan expertos en operar una máquina, no lo podrían hacer. De hecho, no solo no podrían operarla, sino que no tienen, digamos que la capacidad para hacer los cálculos necesarios. Más adelante les voy a mostrar algunos de manera general, pero para cada máquina hay que hacer unos cálculos matemáticos en términos de todas las variables que implica poner a funcionar una máquina y hacer un corte de una pieza. Entonces hay que hacer un cálculo para determinar primero qué material, perdón, dependiendo del material que tengo, qué tipo de herramienta voy a usar para cortarla,
qué máquina puedo hacer uso para cortarla, y en la máquina tengo que analizar a qué velocidad, con qué profundidad, con qué ángulo, con qué fuerza, a qué temperatura. Básicamente todas esas variables, hay que hacer unos cálculos, consultar unas tablas dependiendo de los tipos de materiales. Por eso es que hay empresas y hay operarios, únicamente, exclusivamente, pues, dedicados a este tipo de labor, ¿vale? Entonces, para nosotros simplemente es tener en cuenta, las características generales y digamos que el funcionamiento básico. Entonces nos queda claro que el arranque viruta pues simplemente es la eliminación del exceso de material. Cada vez que yo hago un proceso de corte, o de desbaste, pues voy a eliminar viruta. Básicamente por eso es que se caracterizan estos procesos. Entonces, dentro de los mecanizados tradicionales, pues están la mayoría, los que les mencioné hace un momento. Y dentro de los, no convencionales, digamos que se ha venido evolucionando de alguna manera, puesto que en los convencionales, el torno, la fresa, pues más allá de un CNC, no hay grandes avances, pero en los procesos no convencionales, con cortes a láser, digamos que sí, la industria ha ido evolucionando un poco. Obviamente no son los más comunes, no son los más económicos, pero pues existen dentro de la industria. Entonces, en estos procesos no convencionales, se supone que hay una eliminación de material. Lo que pasa es que es tan mínima, digamos que imperceptible, que de alguna manera, por eso es que se le llama, no convencional o no tradicional. Sin embargo, sí existe digamos que una viruta como tal, o sea, un sobrante, solo que pues, dadas las características de los procesos, pues es, imperceptible ante el ojo humano. Pues digamos que diminuto. Entonces, vamos a ir viendo primero los no tradicionales. Entonces, el primer proceso que tenemos es el mecanizado electroquímico. Entonces, básicamente se hace a través de una disolución anódica, en donde a través de una corriente eléctrica se elimina el material sobrante de la pieza. A este proceso se le llama desgalvanoplástico, en donde simplemente la corriente eléctrica, pasa por estos ánodos y genera un corte o una desbastación del material, actuando la herramienta como cátodo y la pieza como ánodo. Ambos elementos pues tienen que ser conductores, pues porque básicamente sin corriente eléctrica pues no habría proceso. Ya vamos a ir viendo videos de uno a uno. Ese es el primero, el mecanizado electroquímico. Sigue el mecanizado por descarga eléctrica o electroerosión. De hecho, es muy similar. Este genera un arco eléctrico entre la pieza y un electrodo en un medio dieléctrico, o sea, es decir, conductor. Un material de baja conductividad eléctrica que pueda formar dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico, para arrancar el sobrante de la pieza hasta lograr reproducir en ellas las formas del electrodo. Entonces vamos a mirar el primer video de este.
enviar en el chat el link para que por favor lo pongan a reproducir. La mayoría son videos de 2, 4 minutos, pues para que no sean tan extensos. Entonces, si terminan antes de que yo lo reproduzca, porfa me avisen. Ok, profe. Que eso lo hacen es por medio del agua, profe, claro, por tener la precisión, ¿verdad? Ok, profe. Que eso lo hacen por agua, profe, claro, Que generan ahí un arco eléctrico. Soy Ignacio Camps, gerente de Tales. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el siguiente. Entonces, el siguiente es el mecanizado por láser, ¿cierto? Entonces, este mecanizado utiliza un rayo láser para calentar y derretir y vaporizar el material. Lo que les mencionaba hace un rato, que se puede determinar que no hay arranque de viruta, pues porque a simple vista no se ve el desprendimiento del material. Siempre va a existir un desprendimiento por más mínimo que sea.
Entonces, básicamente son máquinas que hacen cortes precisos, normalmente siempre utilizados en láminas, pues porque la precisión es mucho más fácil de alcanzar y pues obviamente incrementa el costo por la precisión de la herramienta. Vamos con el siguiente. Los tres procesos, básicamente podríamos agrupar los procesos no convencionales. Ahora vamos a ver los convencionales. No sé, hace dos clases vimos las herramientas. Recuerdan que vimos el torno. Ya les voy a enviar el video. Básicamente el movimiento de corte se hace girando la pieza de trabajo y el de avance moviendo el torno. O sea, el torno pues hace que la pieza gire a altas revoluciones y asimismo yo voy avanzando con la herramienta de tal manera que voy realizando el corte o el desbaste. Lo que les mencionaba hace un momento, hay que tener en cuenta los cálculos de qué ángulo voy a utilizar, qué nivel de profundidad voy a realizar. No sé si alcancen a ver acá la pequeña diferencia que hay en diámetros. Para determinar eso pues, hay que hacer algunos cálculos. Entonces vamos a ver el video acerca de cómo funciona el torno. Industrias Prima. Aquí.
¿Listo, muchachos? Sí, profe. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento de un torno. Realmente operarlo no es muy complejo, o sea, hay que tener todas las precauciones de seguridad, pues porque el riesgo es alto al manipular el torno, pero más allá de operarlo con respecto al avance y la velocidad, bueno, el refrigerante, que no sé si lo mencionaba el video, siempre vamos a tener que estar pendiente de la temperatura. Realmente lo más complejo es hacer los cálculos para determinar la velocidad, el ángulo y la profundidad con la que podemos hacer el corte de la pieza. Vamos con el siguiente video, que es el fresado. Esto pues hace parte de la fresa que vimos hace dos clases. Entonces, utiliza una fresa con uno o varios filos y un torno o un taladro para cortar el material generado en la superficie recta. El movimiento principal es perpendicular al eje de rotación de la fresa y el movimiento de avance lo proporciona la fresa rotativa. Ya les envié el video.
¿Listo, muchachos? Sí, señor profe. Vale, muy bien. Entonces, después de la fresa, tienen dos más, el taladrado. Entonces, básicamente es un taladro igual al que conocemos en la vida cotidiana. Lo que pasa es que, pues, de forma industrial opera eh, sobre un banco y, pues, digamos que tiene unas características diferentes, puede tener más potencia, obviamente tiene diferentes tamaños de broca que ponerle, pero básicamente hace la misma función que un taladro convencional, perforar la pieza en orificios circulares. Y el aserrado, también lo vimos, es básicamente una hoja a través de dientes, va haciendo cortes en la pieza. Esta herramienta solo nos sirve para hacer cortes, o sea, no podemos hacer desbastes, por ejemplo, siempre van a hacer cortes. De estas no vamos a ver videos, pues porque pues son herramientas muy sencillas, no tienen gran complicación. ¿Cuáles son las ventajas del mecanizado por arranque viruta? Pues el primero, que logra tolerancias muy bajas, o sea, es decir, la precisión con la que una pieza podemos darle acabado a las dimensiones de una pieza o al terminado de una pieza son de alta precisión.
Se pueden hacer contornos o esquinas, tanto afiladas como bordeadas. No hay, digamos que, restricción con respecto a eso. Conserva las propiedades mecánicas del material. Es una aplicación muy versátil porque casi que le podemos dar cualquier tipo de acabado a cualquier tipo de pieza. Y es de los procesos más comunes que hay en la industria y de los más económicos. Bueno, los procesos de conformado vamos a verlos más adelante en otra clase, esos hacen parte de otra categoría. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a ver cuáles son las limitaciones del mecanizado por arranque viruta. Como vieron hace un slide, pues hay bastantes ventajas. Sin embargo, hay que tener en cuenta sus limitaciones. La primera es que genera un sobrante de material que a veces es difícil de reciclar, que son esta viruta, pues por su forma, por su tamaño, no siempre es sencillo hacer un proceso de reutilización. El tamaño de la pieza a mecanizar normalmente es limitado. No sé si ustedes han visto, pues la mayoría de máquinas en términos de diámetro y volumen de piezas son muy similares. O sea, no podríamos maquinar una pieza voluminosa. Se usa como proceso complementario en la mayoría de procesos industriales. O sea, es decir, bueno, digamos que esto es relativo, dependiendo del tipo de proceso y y la pieza que estemos elaborando, pues podemos utilizar procesos previos para avanzar en el terminado de la pieza. Algunos tipos de mecanizado requieren procesos posteriores, como el desbardado, para pulir la pieza. Y, en mi opinión, el más significativo es que este tipo de procesos normalmente requieren bastante tiempo por la complejidad que representa. No sé si vieron en los videos, pues poner a rotar la pieza y enfrentarla con la herramienta, por ejemplo, de una forma a una distancia muy grande, podría o daño la pieza o daño la herramienta y seguramente provocó un accidente porque si daño la herramienta puede que salga un pedazo a volar, por eso es que hay que tener tantas precauciones. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes? En realidad son infinitas. En realidad, en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de producto, podríamos aplicar un proceso de producción por arranque viruta. Las únicas restricciones pues serían la forma, el tamaño y básicamente el material. Pero en cualquier tipo de industria podemos hacer este tipo de procesos o aplicarlo. Por ejemplo, en la industria automotriz, obviamente pues en la elaboración y en la fabricación de las partes, no, digamos que en los procesos de ensamblaje pues nunca vamos a ver una herramienta de este estilo, pero las empresas que se dedican a hacer accesorios o repuestos o partes para el ensamblaje de motores, de acoples, transmisiones, básicamente hacen uso de este tipo de herramienta. Y de esta forma, en cualquier tipo de industria, la industria militar, aeronáutica, en diseño, bueno, como construcción,
En la industria energética, básicamente en cualquier tipo de industria vamos a encontrar esta serie de herramientas. Entonces, como les mencionaba, dentro de los elementos importantes que nosotros debemos considerar, es que hay unos parámetros y unas variables asociadas a los cortes realizados con este tipo de herramientas. Entonces, básicamente, nosotros debemos tener en cuenta elementos como cuando enfrentamos la herramienta al corte de una pieza, lo primero que vamos a encontrar es la velocidad de ataque o la velocidad de penetración o de corte. Básicamente es la velocidad con la que se desplaza la herramienta sobre la pieza. Y ese elemento, o bueno, esa variable afectará al resto de elementos, como es el ángulo, la fuerza, el tiempo y la distancia con la que yo vaya a penetrar la pieza. El siguiente parámetro es el ángulo formado por la dirección de la velocidad y la arista de corte. Este ángulo lo llamamos ángulo de inclinación, que es este ángulo. Entonces, cuando ese ángulo es igual a 90 grados, acá se me corrió un poco los símbolos. Cuando ese ángulo es igual a 90 grados, el modelo de corte se conoce como ortogonal. Mientras que si el ángulo es diferente a 90 grados, el modelo de corte se denomina oblicuo. Recuerden que estamos hablando de este ángulo que genera entre la herramienta y la arista de corte. ¿Vale? Entonces, en general, los procesos de mecanizado siguen el modelo de corte oblicuo, o sea, es decir, diferente a 90 grados este ángulo. Aunque en la práctica es frecuente considerar el modelo de corte ortogonal por su mayor sencillez de cálculo y porque el ángulo de inclinación se aproxima bastante al valor de corte ortogonal. Recuerden que la diferencia son grados, ¿no? El siguiente parámetro es el ángulo de filo. Entonces, aquí básicamente esta es la herramienta. Está atacando la pieza, haciendo este desbaste. Aquí pues tendríamos la salida de la viruta. Y vamos a tener tres ángulos. El primero es este, el ángulo de filo, que básicamente es el ángulo formado por las caras de incidencia y desprendimiento de la herramienta. Sería este ángulo. El siguiente, que es alfa, es el ángulo de incidencia. Es el ángulo formado por la cara de la incidencia de la herramienta y la superficie de corte. Bueno, donde estábamos haciendo el corte.
Y finalmente, tenemos el ángulo de desprendimiento, que es el ángulo formado por la cara de desprendimiento de la herramienta, es decir, este, y la dirección perpendicular a la superficie mecanizada, que sería este. Estos tres ángulos tienen que ser igual a 90 grados, ¿cierto? Ay, perdón, muchachos. Qué pena con ustedes. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Sí, señor. Entonces, con relación a los ángulos que acabamos de ver, ¿cierto? Vamos a tener dos características. Y es que ese ángulo puede generar un ángulo positivo con respecto al eje perpendicular o un ángulo negativo. Todo depende del grado de inclinación que yo le dé a la herramienta. Entonces, si ustedes se fijan acá, es positivo porque con respecto al ángulo, con respecto al eje perpendicular, este ángulo es positivo. Y acá ya no podría medirlo con respecto al eje perpendicular, puesto que sobrepasa la inclinación, el eje perpendicular, generando un ángulo negativo. Y pues es porque la herramienta está con un grado de inclinación mayor en este ejemplo que en este. Entonces, cuando tengo ángulos positivos, se reduce el rozamiento entre la viruta y la herramienta. Y me obligan a utilizar herramientas menos robustas, es decir, con menos ángulo de filo, las cuales presentan mayor facilidad de rotura y menos posibilidades de evacuación de calor. Mientras que si yo hago un corte con un ángulo negativo, incremento el rozamiento de viruta y genero un incremento en el consumo de potencia al requerir mayor energía en la deformación de la viruta que en el caso positivo. Básicamente son dos formas de hacer cortes. Cada una dependerá del tipo de corte que estemos haciendo, el tipo de material que estemos penetrando, pero lo que tenemos que saber es que dependiendo la posición de la herramienta se va a generar un ángulo y ese ángulo va a generar diferentes características en el proceso de cortado o proceso de desbastado. Entonces, como les mencioné hace un instante, dentro de los elementos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta es que en absolutamente todos los procesos de mecanizado siempre se requerirá hacer cálculos de variables como la velocidad de corte, los ángulos, la fuerza, el tiempo, la temperatura y el nivel de fricción que voy a generar entre la herramienta y la pieza. Entonces, para poder hacer esos cálculos,
hay que hacer uso de fórmulas matemáticas en los procesos de mecanizado. Esas fórmulas ya están establecidas. No requerimos conocerlas ni aprendérnoslas, pero sí requerimos saber que existen para poder hacer un proceso de corte. O sea, yo no podría llegar y montar una pieza, montar la herramienta, prender el torno y la fresa y empezar a cortar sin tener en cuenta todas las variables que les estoy mencionando. ¿Vale? Ok, profe. Entonces, normalmente se tienen en cuenta factores como el ángulo de deslizamiento, ¿cierto? El espesor de la viruta, el factor de recalcado. Aquí es necesario pues incluir los ángulos de ataque, o sea, el ángulo de posición de la pieza con respecto a la herramienta. El avance, la profundidad de pasada, que es la distancia de penetración de la herramienta, medida perpendicular respecto a la superficie de la pieza. Tendremos que determinar el ángulo de posición y también otros parámetros no geométricos asociados al proceso de corte, como lo son el tiempo de mecanizado, el tiempo de corte, la fuerza de corte y la potencia de corte. Con todos estos factores podremos determinar variables como el volumen de material eliminado por unidad de tiempo. O sea, es decir, en un minuto, en un segundo, qué cantidad de material podré eliminar de la pieza. ¿Vale? Entonces recuerden los ángulos, los espesores, la profundidad de pasada, ángulo de posición, los tiempos, la fuerza y la potencia. Para poder aplicar todas esas fórmulas también tenemos que hacer uso de unas tablas de ingeniería de materiales. Esas tablas pues ya están estandarizadas. En ellas vamos a encontrar ciertas propiedades de los materiales dependiendo el tipo de material que nosotros estemos eh, mecanizando. Entonces, cada tipo de material, sea el que sea, o aleación, lo que sea, tendrá unas propiedades con respecto a la cantidad de fuerza que yo puedo generar con la herramienta, de tal manera que yo no vaya a dañar la pieza o vaya a dañar la herramienta por hacer un cálculo incorrecto. Entonces, básicamente, estas fórmulas que anteriormente les mencioné eh, se usan basado en, en unos valores constantes de cada uno de los materiales. Sin embargo, todos estos cálculos siempre pues van a ser estimaciones, ¿no? O sea, son lo más cercano en que podemos hacer aproximación a la realidad, puesto que siempre van a haber factores que no conocemos. Por ejemplo, tratamientos térmicos que tenga nuestra pieza y que nosotros desconozcamos. Entonces, nosotros podemos conocer el material, una aleación,
pero puede que al material se le haya hecho un tratamiento térmico en el cual haya alterado sus propiedades, las propiedades del elemento de la pieza, de tal manera que se haya alterado su eh, coeficiente a la ruptura, por ejemplo. Entonces, son elementos que nosotros vamos a desconocer. Sin embargo, pues estos cálculos, como les decía, pues son necesarios. ¿Vale, muchachos? Sí, señor, profe. ¿Dudas con respecto a esto, muchachos? No, bien por el paso, profe. Vale, entonces rápidamente, John, voy a poner en pantalla tu archivo para que hagas para que nos compartas el trabajo realizado, ¿vale? Ok, sí, señor. Vale, entonces la palabra es tuya, John. Tú me dices y yo voy bajando, voy deslizándome por el documento. Sí, señor, profe. Pues esta es la presentación del proyecto. Pues más adelante pues va a conseguir lo que es la ingeniería industrial, todo lo que se basa y se refiere a lo que es ingeniería industrial, profe. Bien abajo pues ya encontramos el tema a tocar como el contenido, todo eso, página y eso. Sí, ese es todo el contenido, profe, de, Vale, de la empresa, que es la misma empresa que estoy empleando en estos proyectos. Ahí está como la materia DOFA, el organigrama, cursograma, sinótico, proyectos de Canva, balance general y anual de la empresa. ¿te acuerdas? Señor, John, ¿te acuerdas que ayer te dije en compras que mi pedido es que consolides un solo documento, ¿sí? sí, señor. Sí, O sea, profe, que pues, lo de compras quede acá, señor. básicamente. Que lo de compras quede acá, pues con los temas que tienes que complementar en el proceso de compras, ¿no? Pero que Ah, todo ok, quede en este sí, documento. ok, sí, señor. Sí, señor. Vale, entonces tú me dirás dónde lo dejo. Pues más abajo, profe, pues y ahí se trata lo que es de la ingeniería y todo. Pues más bajito ya vamos a encontrar el tema más adelante a tocar. Es correcto ahí, profe. Como usted puede ver, ese es el logo de la empresa que actualmente está modificado con otro logo diferente, sí, porque anteriormente ya era un logotipo de otra forma, que era eh, blanco con rojo, y pues ahorita se pasó a este logotipo con más creatividad, profe. Más abajito, Ok. ¿Por qué cambiaron de colores? pues porque no, como que no compactía con lo que se trata a lo natural, profe. Entonces decidimos como que el verde, porque el verde directamente es como de plantas, se trata como el color prácticamente de las plantas. Vale. Pues ahí como usted lo puede ver, ahí dice que nuestra empresa Alnatura es una empresa organizada fundada hace 9 años por pues un abuelo mío dedicada a la comercialización y distribución de productos naturales, especialmente para el embellecimiento corporal del hombre. Ahí están lo que son comprometidos con la calidad, están lo que es todo el argumento de la empresa, profe. La misión, Vale. pues la misión es proporcionar alternativa a base de productos naturales con óptima calidad, Vamos ofreciendo a pasar excelencia. rápido por ahí. Eso Señor, lo vimos en el primer corte. sí, Voy a correcto. pasarte rápido por ahí, lo vimos en el Sí, primer corte. sí, señor. Pues el Acá, proceso cuéntame. eso es el proceso de manufactura, profe. Pues van dirigidos especialmente a las personas que requieren un proceso específico para el cuidado de la piel, más que todo para el embellecimiento del hombre,
sí, de la parte masculina. Pues más que Ok, todo, ya sean, sí, a jóvenes, pueden ser ya personas adultas, personas ya, pues 40 años, sí, para todo, para toda clase de personas, menos niños, ¿no? ok, Sí, profe, más que todo, ok, ahí estamos tratando que nos encargamos de abrir embellecimiento prácticamente, el abastecimiento completamente de las barberías, más que todo, sí. Somos los que estamos enfocados más que todas las barberías, por la supervisión constante pues, de unos hombres que siempre está que cortándose que una cosa que la otra. Pues más abajito vamos a encontrar más del tema, vamos a tocar porque aquí es un poco larguito, profe, entonces más adelantico vamos a eso. Vamos a tocar más el tema porque ahí hay unos puntos sí que... La supervisión constante genera que cada producto, una vez terminado, recordando que nuestros productos van dirigidos al género masculino. ¿Por qué, profe? Porque igual manera, pues ya la belleza de la mujer ya está hecha. Ya más que todo nos estamos enfocando a la belleza del hombre, pues, y tratando de que a largo plazo hagamos algo más avanzado hacia el hombre. La supervisión constante en general cada ok, producto una vez terminado, recordando que los productos van dirigidos al género masculino, como la calidad, el corto plazo, el largo plazo, todo eso, pues más adelante vamos a conseguir un poco más del tema, profe. Pues aquí me interesa este punto porque la distribución uniforme a lo largo de la ciudad, como los traslados, profe, pues ya anteriormente teníamos problemas por ese sistema ahí. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo transportar los productos y ponerlos puerta a puerta en cada negocio. Pues ya ahorita mismo pues hemos tratado de buscar la manera y se ha dado de cómo hacerlo llegar el puerta a puerta, que era el problema que nosotros conducíamos. ok. Más bajito, profe, vamos a encontrar otros puntos que nos... Pues aquí llegamos, ¿Sigo bajando? señor. ¿Sigo bajando o quieres que pare ahí? Pues aquí hay un punto que también es favorable hacia este método de empresa, profe, porque cambia el material. Como dice, el material abarca al total de las composiciones que hace la formación de las cosas que nos rodean. O sea, tratamos de agarrar como tratamos como de agarrar esas plantas, pero con algo eficaz, algo voraz que pues también no se exageren ni tampoco disminuyan la calidad del producto en las elaboraciones, ¿sí? En, Ok, pues expuesto también en distintos factores como la fuerza, el calor, el agua, todo eso, ¿sí? Para que pues el producto sea algo más original, algo más perpetuo. Pues el proceso que provoca el desprendimiento, pues un poquito más abajo podemos encontrar también otras cosas. El proceso que desarrolla el producto tiene varias fases al final de cada una de las cuales se debe hacerse evaluación. O sea, como que el producto depende a cómo sea el producto, si es gelatinoso, si es champú, si es enjuague, que lleven su elasticidad a corregir siempre el punto exacto. Este es el proceso para ok. ensamblado de materiales. Acá, John, Señor, acá no sé si más adelante lo vas a mencionar, pero, o sea, tú hablas de los procesos que cambia el material, que provoca desprendimientos, que no entiendo esta parte a qué hace referencia, bueno, acá hace y referencia, procesos profe. para el ensamblado. Correcto. Hace referencia al color, al olor.
Aló. Ok, pero Sí, si te fijas, eso no es lo que está escrito. sí, vea, como dice ahí, la formación de las cosas que nos rodean, o sea, la formación del producto. Hay veces muchos productos que vienen gelatinosos, hay muchos productos que vienen sueltos, hay muchos productos que pues tratan de buscarle a su fabricación el color, un color original que se dé a conocer, ¿sí? Como lo dice ahí, el color, el olor, todo eso pues va basado a esos productos, profe, como para conocimiento. Pues Bueno, esta parte sí creo que no sé, o sea, creo que intentabas describir el proceso productivo, sí, señor. pero lo que te digo, o sea, las fases puede que sí sean, pero lo que tú escribes acá no tiene nada que ver con el desprendimiento, o sea, no sé este proceso que provoca desprendimiento del material que estás transformando, Sí, claro, sí, señor. porque es que Del si es material. eso, mira lo que tú escribes, que el mercado, las dificultades del proceso de producción, Sí, la aventura creativa, eso no tiene que ver con el desprendimiento de material. pues, No profe, sé. pues, con el de... Si vamos a ver si Aló. más adelante tienes de otra forma, pero acá me parece que no lo estás Sí, conectando como lo planteaste. Por ok. ejemplo, mira este proceso que cambia la superficie. Sí, claro, correcto. Dice que el Dice éxito, que el éxito competitivo, pero eso que tiene que ver con cambiar la superficie. pues ahí porque en verdad el éxito que es más que todo la competitividad, profe, ¿sí? La efectividad. ¿Dónde está No, por eso? eso, pero por eso te decía que si tú estabas describiendo el proceso productivo de tus productos, Sí, 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 señor. o sea, tienes que aclarar acá qué es lo que estás. A ver, yo me vuelvo un poco. Tú pones un título que se llama proceso de manufactura, Sí, señor. Ese ¿cierto? que está acá. Sí, señor. Entiendo, entiendo que vas a describir el proceso en que se fabrica tu producto, Sí, señor. pero estás mencionando una serie como de situaciones, el mercado, pero no estás hablando de la producción como tal del producto, ¿ves? Sí, claro. Sí. Mm, Pues más abajo pues encontraremos, yo creo que lo pasó, más abajito encontramos lo que todo, lo que es todo el proceso también, profe. Pues aquí tenemos ujú, lo que es la DOFA, el organigrama de la empresa. ok, Pues la fortaleza, profe, aquí quiero que pues también usted de pronto me ayude un poco más en eso porque pues no sé si aclaré, ha aclarado a lo suficiente o todavía me hace falta porque la fortaleza es el producto de la calidad y de actualidad. Son las fortalezas. Excelente servicio al cliente, precio accesible, esmero y dedicación en la elaboración. ¿Sí? Y en las debilidades, pues posee poco personal, capacitaciones, recursos de crecimiento, necesitamos ampliar el mercado también. En, la, en las oportunidades, pues ok. crecimiento en el mercado, tecnología e innovación del producto, que eso estamos tratándolo como prácticamente como a abrir páginas virtuales, eh, tratar de conseguir un poco más personal, eh, innovar más que todo en la tecnología del producto, más que todo en la ciencia directamente de la fábrica, crear Ok. fuentes de empleo, ampliar en el mercado, eso es lo que estamos ahorita mismo tratando con mayor esfuerzo, sí, ampliar en el mercado, tratando de Dale, dar, sigamos si quieres al final. Al final te retroalimento de todo. señor, pues las amenazas Que si son, quieres perdón, sigamos, las que si quieres amenazas, sigamos y al final yo te doy retroalimentación de todo. bueno, sí, señor, Dime, ¿quieres que siga? Me quedo en el DOFA. no, no, siga,
Siga, profe, hágame el favor. Pues ahí encontramos este organigrama que el presidente que anteriormente estaba, que era por parte del abuelo mío. Pues ahí sigo yo, ahí sigue el gerente que es este muchacho, pues anteriormente, y el contador que se encuentra, Juliani González, el abogado doctora Mariana Coronel, departamento de supervisión de calidad, el licenciado, el jefe de operación y logística, el departamento de distribución, el departamento de ventas. Ok. Una empresa grande. Sí, señor, o sea, no tan grande, pero ahí vamos, profe, un poco siempre. Este es el cursograma sinóptico de proceso de empresa al natural, profe. Producto 1 es el crecimiento del cabello, el producto 2 es la suavidad facial, el producto 3 es crema perfumada para la piel, ¿sí? Y nos encontramos en este cursograma donde elección de productos a distribuir, la elección de productos a distribuir, encontramos lo que es programación de imagen para la distribución de productos, el embalaje de cremas perfumadas masculinas para la distribución, encontramos la inspección de calidad, el embalaje de productos para el cuidado del cuero cabelludo masculino, la inspección de calidad, elaboración de... Señor. Ok. Pues Ok. la elaboración de productos al natural, la revisión de órdenes de compra para su entrega. El proyecto de Canva, pues aquí está de esta manera, pues lo organicé de esta manera para tener como un mejor, o sea, organización, profe. Como está como los socios claves. Pues los socios claves del Natural Gear está June Gear Global, está Massive Bag. Son las actividades clave, garantizar la calidad de producto. ¿Quiénes son ellos? ¿Proveedores? Señor. Sí, profe. ¿Son proveedores? Sí, señor. Sí, señor. Pues anteriormente, pues Ok. ahorita mismo, pues sí, estamos en eso. Pues ya nos salió otro proveedor más que pues aquí no lo mencioné, pero sí todavía lo tenemos, que son los que nos surten en la calidad de plantas y todo eso, y materiales necesarios. Pues aquí, como lo puede ver, ahí Ok. están las estructuras de costo, estructuras de ingreso, profe, las ventas de productos, el ingreso de año por propuestas, el balance al natural, ahí nos encontramos con los balances, lo que son egresos, ingresos, lo que son compras. Ahí mismo está la descripción de 15 empleados, costos fijos, están las variables, el costo de variables, total mensual, lo que es empleado, arriendo, muebles, computador, todo eso son lo que son pues, las descripciones de todo lo que se emplea, los gastos anuales, mensuales. Aquí, como podemos ver, Espérate que me pasé. Espérame. sí, señor. Ah, ya. Aquí está el balance general empresarial más abajo, profe. Es correcto, aquí donde nos llevamos a los 15 empleados, los costos de arriendo, computador, muebles, o sea, todo lo que se va invirtiendo y se va sacando mensual o anual o cada 6 meses, sí, los costos fijos, costos variables, total mensual, o sea, si se daña un computador, toca cambiarlo o arreglarlo, si una silla, todo eso son costos variables que se van empleando en la empresa y son costos que se van sumando. Ok. El balance, sí, y pues, y la caracterización de la empresa, identificar del problema. Entonces, aquí tenemos, correcto,
pues como lo puede ver, nuestra empresa tiene como principal debilidad el problema ampliar, ampliamente ampliar el mercado más que todo. Sí, porque de igual manera, como todavía somos una empresa que apenas vamos, o sea, tiene 9 años, pero le hace falta demasiado porque anteriormente, pues, los conductores de la empresa, los que tenía anteriores, pues no se enfocaban en eso, en hacerla crecer, sino contar simplemente con los meros clientes que tenían, ¿sí? Y los meros proveedores, los Vale, surtidores y todo eso, profe. En la listo, John. Bueno, entonces, ¿cuál es mi feedback? Tienes la información de la empresa. Siento que tú tenías esta información para otra materia y pues eso no está del todo mal, o sea, es válido. Pero tienes que, cuando haces eso, tienes que hacer los ajustes pues para que te cuadre la información de una mejor manera. O sea, no había necesidad, por ejemplo, que me dejes esto de la ingeniería, porque decidiste estudiar ingeniería, qué es sí, plusvalía, tampoco al final, por ejemplo, las conclusiones, pues porque no corresponden a lo que nosotros estamos haciendo, ¿ves? O sea, sí, esto señor. de, tú pusiste, creo que, ¿cuál es el problema? No Sí, estamos aquí resolviendo ningún problema de ninguna empresa, ¿ves? O sí, sea, señor. acuérdate que el proyecto busca relacionar los contenidos de la materia con un flujo real, o sea, una empresa. Ese es el Ok, objetivo, ya, no hay que hacer nada más, no hay que solucionar. Ahora, con base en ese objetivo, eh, digamos que la información general que tienes de la empresa está perfecta, está interesante, está bien. Sin embargo, como el objetivo es relacionar procesos productivos, que es esta materia, con los procesos de tu empresa, hay sí, que hacer señor. varios ajustes. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es coger todos tus apuntes o las presentaciones o los videos de las presentaciones que hemos visto en todos los encuentros Sí, y señor. empezar a hacer un check de qué cosas tú puedes identificar dentro de tu empresa. Por ejemplo, ¿qué tipo de proceso productivo tienen ustedes? ¿Por lotes, producción continua, en masa, por proyecto, artesanal? Eso es lo más básico y no está en el trabajo. Entonces Sí, sí, tienes que profe, hacer sí. una revisada de todos los temas que hemos visto en procesos productivos y empezar a relacionar. Así como relacionaste en compras el EPOC, que te acuerdas que ayer te decía que aún hay más cosas que relacionar, tienes que hacer el mismo ejercicio acá en procesos productivos. El primer acercamiento de tratar de describir las fases, ¿qué es esto? El proceso de manufactura, tienes que modificarlo porque no se ajusta. O sea, aquí digamos que podrías poner es una descripción del proceso de manufactura, como, no sé, buscamos la materia prima, se le hace un proceso de transformación, no sé, no tengo ni idea cómo se hacen esos productos, pero básicamente tú vas describiendo el paso a paso de una manera descriptiva, o sea, como si la estuvieras contando. Y acá, en donde haces un diagrama de procesos, está bien, pero está muy por arriba. O sea, digamos que la idea de un diagrama de estos es que cuando tú contrates una persona, no tengas que explicarle cómo se hace un producto, sino que él lea esto y con eso entienda. Pero si tú te das cuenta, está muy general. O sea, no sé, a ver, digamos, a ver, veamos. Elección de productos a distribuir, ok. Programación de imagen para la distribución del producto, o sea, que me imagino que la etiqueta, embalaje de la crema, inspección de la calidad, embalaje de productos. Aquí estás como envasando, pero no dices cómo lo produces. Si es que la empresa se dedica a producir. Tú ayer me decías que antes habían comprado y vendían, ahora producen. Sí, Tienes que señor. tener clarísimo eso. O sea, si ustedes compran materia prima y la transforman, son una empresa productora y comercializadora de productos para el cuidado de la piel o de la barba, el cabello, ¿cierto? Sí, Si tú señor. compras ya los productos y los vendes, simplemente eres una comercializadora o una distribuidora, ya. Entonces, si ustedes transforman, que eso es lo que no me has explicado acá en ningún lado, tú ayer me dijiste que sí, pero eso debería estar escrito acá, en los procesos. Entonces,
Acá uno entiende que si ustedes transforman la materia prima, pues tiene que quedar escrito acá, en la descripción. Entonces tienes que complementar bastante el tema de la relación con respecto a la materia. Ok, ¿Vale? profe. Sí, señor. Entonces, no te voy a dejar una nota tan baja, pero en realidad sí te hace falta muchísimo. O sea, si comparas la evaluación que hice con respecto al parcial, acá estás relacionando muy poco de la materia de lo que vimos este segundo corte. Entonces, no te voy a dejar una mala nota, pues porque valoro la intención que estás haciendo de relacionar las materias que estamos viendo con tu empresa, pero lo que te digo, o sea, tienes que trabajarle aún mucho más, John. Sí, señor profe, una preguntita, pues, a ver si usted sería tan amable, pues yo le escribo mañana y pues usted me regalaría esos puntos que me toca cambiar. Vale, no hay problema, sin problema, me escribes. Ah, bueno, sí, señor, gracias, profe. Listo, John. Vale, muchachos, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, dudas, comentarios, sugerencias, temores. Por mí está bien, profe. Muchachos, ¿se fueron? No, profe. Vale, entonces voy a tomar asistencia y nos veríamos la próxima clase, ¿listo? Ok. Bueno, muchachos, entonces esta semana les voy a dejar una actividad para que lean un documento, no es tan extenso. Yo creo que mañana lo subo, entonces para que por favor estén atentos y durante la próxima semana lo carguen a la plataforma. Ese documento ya haría parte de las notas del tercer corte, ¿vale? Listo, profe. Listo, muchachos, que tengan buena noche entonces, que descansen. Bueno, igualmente, profe, gracias, que esté bien. Mañana le escribo yo, profe, para que usted Chao. me regale un punto, ¿sí? Vale, listo, claro que sí. Muchas gracias Le por tu agradezco, presentación, profe. John. Gracias, le agradezco, que Vale. pase muy buena noche. Bueno, hasta luego.